muy bien, veo y hago agradecimiento y homenaje a los jóvenes que han hecho esta pequeña antología de algunos textos míos y leo, aparte de ese poema que acaba de leer la maestra y que se ha convertido en una especie de himno de mis textos, es de los que más se ha reproducido, traducido y difundido, ese poema 4 del Tigre en la Casa, que es un libro publicado hace varios decenios, en 1970. Pero algunos de los textos que también más se han publicado y traducido y leído son estos, que no son, por cierto, nada optimistas, eran poemas oscuros, de los que titulé en la sección llamada Grande es el odio. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia. Y la segunda parte de ese texto es la que sigue. Y el miedo es una cosa grande como el odio. El miedo hace existir a la tarántula, la vuelve cosa digna de respeto, la embellece en su desgracia, rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor? La tarántula, Auf Becker, que vive enamorada de una tensa magnolia, dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto, pero muerde y descarga sus tinturas internas contra otro, porque no alcanza a morder sus propios miembros y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera, es el suyo. Y luego que ya leyó la maestra y que leyeron en la mañana algunos jóvenes, y que fue concebido, lo repito, y yo nunca pensé que tuviera tanta repercusión. Es el poema número 4 del Tigre en la Casa, que fue concebido como un canto más que como una serie de metáforas. Yo lo leo de esta manera, se los leo a ustedes. Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses, que se pierda tanto increíble amor, que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras que las vacas devoran lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes, como si el verde pasto celestial, el mismo océano, salado como arenque, hirvieran. Que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos al abordaje apenas de su lecho se desplome, que una sola munición de estaño luminoso
una bala pequeña, un perdigón inocuo para un pato, derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas y desgarre el cielo con sus plumas. Que el oro mismo estalle sin motivo, que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce, que tanto y tanto una vez más y tanto, tanto imposible amor inexpresable nos vuelva tontos, monos, sin sentido, que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos, señores, lo que duele. Y otras están recogidos aquí en esta antología, imágenes del tigre, de las que más me llamaron a mí mismo la atención cuando logré redactarlas, porque eran desde el punto de vista sonoro y literario más afortunados que otros, es este texto que titulé El cepo. Vacía la trampa de oro, sobredorada, el oro sobre el oro, de esperar inútilmente al tigre. Oro en el oro, el tigre, incrustación de carne en furia, el tigre, mina de horror, llaga fosforescente que atraviesa la sangre como el pez o la flecha. Rastro de sol. La selva se ilumina, abre sus ojos para ver pasar la luz del tigre, y a su paso midas las hojas, ojos, flores desprevenidas, crótalos dormidos, ramas a punto de nacer, libélulas doradas de por sí, gemidos de cachorros, se doran, se platinan, y el tigre pasa frente a la trampa absorta, amada, y la trampa lo mira, dorándose pasar. La fiera huele acaso la insolente carnada convertido en rubí, lame sus brillos secos de aparente jugo, pisa en vano el aterido resorte de cristal o nácar del cepo inerme ahora. Escapa el tigre y la trampa se queda como la boca de oro del niño frente al mar. Este es un poema que ha sido muy traducido, incluso algunos jóvenes han dado título a una revista de poesía con el de este poema. Es la entrada de un poema, de un libro publicado en 1989, se reeditó inmediatamente en la editorial Vuelta, que titulé Tabernarios y Eróticos. El poema se titula Caja Negra. La noche cerraría sobre las almas todos los sueños, toda la sangrienta memoria, las pasiones más pútridas, los amores más bellos, las más altas traiciones, los estupros más viles, los delitos incruentos y preciosos de los amantes perseguidos, los crímenes también de los impuros, toscos chacales de la urbe, los secretos más crueles de la felicidad y del dolor, los crímenes imaginarios, heroicos, bucaneros de los adolescentes incestuosos, la clave de la guerra entre hermanos, punto fino,
el solapado origen de toda la tragedia, el ojo mismo para contemplarlos, están todos ahí, en la caja negra, nuestro centro invisible y expansivo que vibra entre la válvula cardíaca y el florecido sexo al que servimos con suerte desigual. Pero nunca ha de abrirse. Todo a su alrededor ha de morir si ella se abre. Agujas, cardos, ha de volverse el agua que se bebe si ese turbio corazón se rompe. Sobre las almas cerraría la noche si esa caja se abriera en las entrañas de una sola criatura del frágil universo, como si se rompiera el corazón de Dios. La miel enferma del panal está en la caja. Freud se traumara con la idea de ese custodio visceral, ángel interno que nos protege como un tumor benigno de la vasta miseria. Se han de romper las naves, ha de astillarse el aire como el vidrio corriente, pero la caja no. Dios puede enloquecer y ha de quebrarse al fin como un volátil superior, pero la caja no. Y del mismo libro, Tabernarios y Eróticos, fue bastante reproducido, leído y reeditado, pues en esta sección, a veces, quienes hemos leído y estudiado filosofía, tenemos ideas para un ensayo, que no tenemos tiempo o humor o espacio para escribir, y lo llevamos a los textos. Esta reflexión sobre las obras de Platón, qué es la belleza, qué el bien, cuáles son las formas universales de la moral. Le titulé, por eso, Socráticos y aberrantes. ¿Cómo sabemos que esta seductora, esta criatura indescriptible, es una bella moza de verdad? Un ejemplar genuino, de perfecta, de única hermosura, si no sabemos qué es lo bello en general. No es el saber hipias gracioso el que permite con certeza y hielo descubrir la carnosa e incierta luz de tal ternura. Un tenso muslo, un pecho que levanta, una dulce entrepierna, esta grupa apretada, el arca de este cuerpo, un rostro que deslumbra. Es el feliz dolor que ellos producen sin saberlo en fibras, vísceras ocultas, líquidos de adánica inocencia. El universo es hueco, está vacío, no existen los modelos superiores, hipias, solo existe esta beldad o aquella. Por algo decía algún filósofo, me parece que era Whitehead, no estoy seguro ahora, que toda la filosofía contemporánea no es más que notas al pie de página de la filosofía de Platón. Creo que buena parte de la literatura es lo mismo. Ese poema, por supuesto, alude a la imposibilidad de la belleza universal que con gran ingenio Platón resolvió diciendo que aunque no había manera de establecer criterios absolutos para el bien y el mal en la tierra, pues los hombres los tomaban de un topos uranos, un cielo superior
donde los modelos plásticos del bien, de la belleza o de la moral estaban ahí para iluminarnos. Por supuesto, no sostengo esa teoría idealista y genial de Platón, pero señalo que a eso se refiere esos textos y rara vez, hablando de lo que decía yo en la mañana, los lectores, aún los cultos, suelen ver el poema sin ver la cara oculta de esos planetas. ¿Dónde están las referencias? ¿Dónde están las pistas que permiten interpretar un texto? Y otros libros que he publicado sobre el tigre en la casa han sido, perdón, el micrófono en la mano es una traición. Es muy difícil manejar. Estos sonetos, que eran un homenaje al viejo poeta Renato Leduc, que la música popular llevó a la celebridad, pues poniéndole ritmo y música al celebérrimo poema sobre el tiempo de Renato Leduc. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Y cuando murió Leduc, se me ocurrió pues redactar de golpe una serie de sonetos en homenaje al simpatiquísimo, ingenioso y extraño poeta que era Renato Leduc, que murió casi centenario. Y estos textos han sido seleccionados para antologías sobre poemas, sonetos y ejemplares textos de la literatura mexicana actual en ediciones españolas y mexicanas. Leo uno de ellos. Solo el tigre más alto muere a tiempo, antes que lo destruyan a destiempo buitres, moscas y otras larvas del tiempo que para el buen llantar toman su tiempo. Termina al filo de la noche el tiempo de los que salvos mueren de su tiempo, sin dar respiro, tregua, tiempo al tiempo, contra Dios, contra el mundo, contra el tiempo. Nadie con luz puede vencer al tiempo, porque la luz perece con el tiempo. Están hechas penumbra y luz de tiempo. El tigre es alta luz, pero no es tiempo. El tiempo, tigre puro, es todo el tiempo. Y el tigre y luz y mundo son del tiempo. Bueno, y otro más de esa serie sobre el tiempo y sobre Renato Leduc. Al tacto cuento el oro y cuento el tiempo, y pierdo siempre el tiempo y pierdo el oro, pues pierdo el oro por ganar el tiempo y el tiempo pierdo por ganar el oro. Compro para vivir oro con tiempo y después pago el tiempo con ese oro. Aquel perdido tiempo era de oro y aquel oro tan pobre, puro tiempo. Son lo mismo, sabemos, tiempo y oro, y en desigual medida es muerte el tiempo y muerte como el aire ausente el oro. Oro se vuelve el polvo con el tiempo, enamorado polvo, polvo de oro, que es menudo caer, es oro, es tiempo. Bueno, pues este es simplemente un agradecimiento y un homenaje a los jóvenes que han escogido estos poemas para una antología por ellos preparada en Monterrey. Entre otros se encuentran estos que son poemas de Otros Tigres, un libro de 1900
95. El león, el viejo rey, es carnicero, sí, pero tiene cara de comensal goloso, de emperador derrocado sin violencia, una buena persona de gentiles costumbres, con habitual mesa en prendes. El león es más un cánido barbudo que un felino. El tigre, en cambio, torva mirada de fascineroso, pasa veloz, guapeando por la selva, el loco saturnino de la casa o del monte, el solitario pozo de su sangre sin fondo, guarda morado fango de mordiente dentina, como la sangre del diablo, su tío abuelo, Eblis, según textos orientales. También en Nuevo León se hizo hace 2 años esta antología donde se recogen poemas que no están en antologías anteriores. Estos son también textos de otros tigres. Como ya dije, es un libro de 1995 que estrené con textos y epígrafes de Borges, de Octavio Paz, y en la presencia del mismo poeta en alguna lectura en el extranjero. También recordaba yo en la mañana que, siguiendo las enseñanzas de Borges, que anotaba que cuando los poetas y los escritores envejecemos empezamos a repetirnos, me disculpé en ese prólogo a ese pequeño librito de volver sobre el tema obsesivo del tigre. Y escribí en esa edición que se llama Tigre al espejo. ¿Sabe el tigre que es tigre? Se sabe monstruo, carnicero, inmenso, ballenáceo, felino como es. Sabe que tiene cuerpo, dagas en las fauces, rayada infernalmente piel y alma asignada de tal tigre. Lo sabe, y bien, su espejo es otro tigre, su carnal reflejo, la espalda de ese espejo, una tigresa. Se mira en el estanque, pero no se descubre, no se mira como él, como ese tigre con un sangriento y un rayado yo, contempla simplemente allí en el agua a un compañero, al otro tigre, al tigre del espejo que en carne enfrenta a veces y bebe a diario tigres en los aguajes donde se hallan tranquilos y en los ríos que siempre arrastran sus cuerpos, sus imágenes al mar. Debo decir que, volviendo sobre temas tan agotados, me pasó con otro libro inspirado en unas traducciones extensas de Rainer Maria Rilke sobre las rosas, un libro de su ciclo francés, que no todo lo que ocurre se publica. Hay que tratar que de alguna manera aporte alguna cosa. Y en ese librito sobre las rosas, así se titula, decía yo en el prólogo, ¿cómo escribir poemas sobre algo hace milenios agotado como la rosa, imagen de la belleza, imagen de la perfección, etcétera? Pero si eso es posible, eso quiere decir que la rosa, que la lengua son inagotables y el universo también. Otro más. Un huracán de tigres contra el mundo,
Eso será el final, una rayada hoguera, alguna lluvia de colmillos mayores, un torrente de zarpas, un resplandor solar hecho cuchillos, navajas libres de barbero, los tigres mismos, todos, serán batidos, rotos, desarticulados por tal tigresca, universal catástrofe. Será la guerra última del cielo. Bueno, leo uno más para no extendernos demasiado. Se ha tragado su noche esta pantera. Se ha bebido un mal sueño en solo un sorbo. Ha masticado hambrienta palmo a palmo su sombra. Era noche cerrada con dos terribles lunas, llena de luz como era en su negror, atlético, encendido candelabro de la muerte en el bosque. Ya es la perpetua noche y está ciega, ya son pardos y secos sus jugosos fanales. No es garra ni arma buena el pobre olfato de los grandes felinos que tal catarro cósmico padecen. Solo tiene ya el ángel del oído para entender la música rastrera y enemiga de sus antiguos subalternos. No se defiende ya de las menores bestezuelas que la ofenden, y ya no mueve un músculo, parece un bronce frente a un parque antiguo que han condenado a la demolición. Bueno, pues vamos a abrir esta sesión para las preguntas que ustedes ya tengan. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Por allá? A ver. Hola, buenas tardes. Felicidades y en nombre de la Universidad Regiomontana, gracias por este momento que yo creo que todos los asistentes disfrutamos mucho al escuchar sus poemas. Primero que nada, me gustaría saber cuáles son los principales factores que motivan la inspiración que nos expresa. Nunca sabe el escritor cuáles son los factores que motivan su inspiración, si es que la inspiración existe. Las musas no suelen acudir cuando uno las invoca o las cita, o acuden muy caprichosamente cuando quieren, pero evidentemente pues los factores de un trabajo literario tienen que ver con la formación del lector que uno adquiere cuando llega a cierta madurez y a cierto nivel de cultura. Cuando yo era muy joven, los factores eran pues todos los poetas admirables que en la juventud descubrí, Lorca, López Velarde, Pellicer, y uno tiende sobre todo cuando no tiene una grande formación cultural, a imitar libros, a copiar inconscientemente o a encontrar caminos ya hollados por otros autores. El drama del autor no es buscar factores, sino hallar algo nuevo que llevar a la página en blanco, algo que no hayan dicho otros autores, cosa en general imposible. Casi todo ha sido hecho por otros autores, pero en fin, aunque los temas son los mismos, la novedad que se puede dar a un texto, pues es la de la propia habla, la de la propia biografía, la de las propias experiencias. Cuando el poeta, si está ligeramente o medianamente dotado, es muy joven, suele con frecuencia creerse insuperable y genial. A mí me pasó eso en la infancia, pero cuando empecé a ver la grandeza y a conocer la grandeza de la grande poesía española desde los siglos
de Oro en adelante, la de la inglesa, la de la francesa y la de otras, comprendí que somos minúsculos frente a la enorme cantidad de gigantes y creadores que nos preceden y de los que no podemos sino aprender. Esos son los verdaderos factores. Bueno, gracias. Ya nos había mencionado usted que podemos encontrar una actitud muy pesimista en su obra, inclusive nihilista, creería yo, en, por ejemplo, los poemas de El tigre en la casa. ¿Podemos hablar del nihilismo en su obra? ¿Qué hay detrás de esta actitud como pesimista ante, por ejemplo, el amor en su obra? Yo creo, se ha dicho por cierto, y soy bastante escéptico en general respecto a la política, a la humanidad entera, que no creo que ande marchando bien ni que termine bien a lo largo de la historia que nos queda por vivir, a los humanos, no a mí mismo, que no me queda tanto. Se ha dicho que hay nihilismo, hay escepticismo, pero debo decir una cosa. Estamos en una era, y no ahora, sino desde el final del siglo XIX posiblemente, en que todos los grandes autores podrían ser acusados de oscuros y de nihilistas y de escépticos. Nadie puede decir pues, que la obra de Baudelaire, el fundador de una de las más grandes corrientes, influyentes formas de líricas de la poesía contemporánea, era un optimista. Tampoco lo es Joyce, tampoco lo es Pound, tampoco lo es Kafka. Tampoco son optimistas los grandes autores contemporáneos. Creo que es algo que no está precisamente en el alma del que escribe. A mí, desde luego, no me gusta la destrucción del hombre, no me gusta la crueldad, no me gusta la tortura, pero vivimos en el mundo al que no podemos renunciar. Vivimos en un mundo que nos marca con su oscuridad, en un mundo de fundamentalismos, de injusticias, de miseria, de latrocinios, de atrocidades de todo género, de intolerancia fanática y de opresión. ¿Cómo podemos ser optimistas? El nihilismo no está en el alma del que escribe, sino fuera de él. Buenas tardes, vengo de la Universidad de Nuevo León. Un tema, usted como mexicano, Eduardo, ¿qué opina de lo que se está viviendo ahorita en la política en México? Pues la misma que tengo sobre toda la política del mundo. Hay gente bien intencionada en lo que se refiere a la política, pero la marcha de la política pues es siempre depresiva, No creo que la política, ni la de México, ni la de otros, ya he dicho que soy un agnóstico, un escéptico, que la política, ni la de México, ni la de otros países, vaya a llevar a buen puerto a la humanidad. Yo fui optimista en la juventud, por supuesto, anduve en la militancia ultramontana y en la utopía del marxismo y del socialismo y del hombre nuevo. Ya no creo en eso, ni creo que la política haya llevado a ningún buen puerto a las organizaciones que fueron amparadas por regímenes socialistas. Claro que si hubiera, como se ha dicho muchas veces, una sociedad realmente democrática y humana, pues yo sería partidario de ella, pero no veo el camino para que eso ocurra. Las cosas andan cada vez más mal en el capitalismo, en el socialismo, en los países que tienen gobiernos socialdemócratas. No anda nada bien la humanidad, y si anduviera bien, alguien lo sabría. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y darle vida a su poesía con su voz, la apreciamos mucho. Y de parte de la Universidad de Monterrey, mi nombre es Karen Derio, me gustaría preguntarle ¿cuál ha sido su relación con la música como poeta? Bueno, la música es un territorio no conceptual, un territorio específicamente puro, no requiere traducción,
la música, pero la apreciación de las grandes obras musicales sí requiere formación, por supuesto, sean de origen popular, mexicano, ruso, alemán o italiano. La música, pues no es conceptual, no hay ideas en la música. Aún la música narrativa pues es simplemente una sierva de la literatura y de las ideas, pero no son las ideas lo que da a una obra musical su riqueza. Soy un melómano y una persona enterada del curso de la música en el mundo. Ya decíamos por ahí, mi amigo Ernesto de la Peña, un sabio y melómano como yo, que realmente nosotros somos desde el punto de vista de la información musical, pues muchísimo más sabios que Mozart, y que Haydn, y que Wagner, y que todos los demás músicos del pasado. ¿Por qué? Porque ellos no disponían de los instrumentos electrónicos y las posibilidades de información de que nosotros poseemos. Lo que no tenemos es el talento de Wagner, ni de Mozart, ni de Chopin, ni de los grandes creadores. La música es entonces, desde el punto de vista de su riqueza armónica, pues muy superior a la literatura. Desde luego, la literatura muestra riquezas de sonido y de armonía, pero comparadas con una obra de Wagner o una de Richard Strauss o de Stravinsky, pues la riqueza musical de la poesía es paupérrima. Porque este tigre que tú creas, pues entiendo que se genera unas décadas antes, pero en esta época, ¿cómo se siente ese tigre? ¿Se siente rodeado en una selva con otros animales o con tigres más grandes o más feroces? ¿O cómo ha cambiado la percepción de ese tigre a través del tiempo en México? Pues creo que la percepción de ese tigre no ha cambiado nunca. Por ejemplo, en la Biblia, el tigre, un tigre negro, una pantera, es nada menos que el símbolo de Cristo, de Jesucristo. Jesucristo era la lucha contra el mal, contra la injusticia, pero también el rigor, el combate con la violencia que lo rodeaba. Y esa violencia pues continúa alrededor de todos los hombres. ¿Ustedes creen que alguien ha seguido el consejo fundamental de Jesucristo? ¿Amaos los unos a los otros? No. Lo que hemos hecho es odiarnos, es oprimir a los demás, destruir. Somos egoístas. Whitman decía, me encantan los animales porque no tienen gusto por la propiedad, no se quejan de nada, no le reclaman nada a su creador. La criatura siniestra, el verdadero tigre, es el hombre, lobo del hombre, lo han dicho los socialistas incluso. ¿Cómo ha sido la maduración de su voz como poeta? ¿Cómo contempla usted ahora sus primeros trabajos? ¿Cómo ha ido cambiando? Y bueno, la segunda pregunta es sobre este pesimismo de los poetas jóvenes regiomontanos, que si bien se puede relacionar con el clima de violencia en la ciudad, ¿qué función podría tener la poesía en medio de toda esta violencia? Pues por desgracia ningún papel. Ojalá pudiera la literatura servir de algo para auxiliar en la violencia y en la inseguridad y en la injusticia. No puede hacerlo, desde luego. Ya he dicho que la poesía es además pues una actividad poco estimada para las grandes masas de lectores, pero que a la larga, sí, la literatura, la gran literatura, también la poesía, hace influencia en el mundo, cautiva las mentalidades, transforma los temperamentos y las ideas, pero eso es una cosa que ocurre a muy largo plazo y con los milenios que tenemos detrás de buena voluntad y de deseos de que la literatura y los textos morales más brillantes iluminen el camino de la democracia y la justicia, eso no ha ocurrido. Y yo no veo por qué caminos puede ocurrir. Bueno, maestro, le quería preguntar más o menos como qué estética usted puede encontrar o encuentra en estos ambientes de arrabal que pinta bastante.
lúcidamente. ¿Qué estética tienen estos ambientes de arrabal para usted? ¿A qué ambiente de arrabal se refiere? Por ejemplo, en Boleros Mexican Style, este bar, esta cantina umbrosa de San Ángel. Bueno. No, el poeta no vive solo de la cultura sublime y de los más altos creadores, vive del mundo real, vive de la lengua popular, vive del mundo popular, de las experiencias locales, desde luego, ¿no? Yo creo que la gran música popular de México pues nos expresa grandes capacidades creativas y valores, y todos los poetas nos apoyamos en eso. Desde luego, no hay que abusar demasiado de ese coloquialismo porque nos volvemos simplemente una antología de poesía arrabalera y de formas verbales del público que los cultiva. Jaime Sabines decía, claro que la violencia y las groserías, también Octavio Paz lo dice, las majaderías, las ofensas, las palabras son inocentes, los culpables somos nosotros. La violencia debe ser utilizada como oro, no como moneda corriente. También la imagen del mundo popular pues es un elemento de la vida real de México, de Alemania, de Italia, de Rusia y de todos los países. Ningún poeta, ningún gran escritor puede escribir sino del mundo que lo rodea. Y el mundo que lo rodea no es solamente el de aristocracia y el de refinamiento cultural y estético, sino el mundo popular, ¿no? ¿Qué es Dostoyevsky? ¿Qué es Tolstoy? ¿Qué es Baudelaire? ¿Qué es François Villon? La poesía se alimenta, por supuesto, del ánimo y de la música y del genio del arrabal, claro está. Mis compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León estábamos platicando el otro día sobre los sonetos que ahorita ya no se están utilizando y usted nos lee uno. Entonces ahí yo empiezo a preguntarme a mí si todavía es válido fijarnos tanto en la métrica y no tanto en un verso libre, porque ahorita creo que la mayoría de nosotros escribimos en cuanto a todo lo que hacemos en versos libres o prosas narrativas. Y es muy rico el soneto, pero siento que de alguna manera no nos deja expresarnos tan bien. ¿Es válido y que sea tan fuerte una poesía libre, que no sea tanta métrica? Bueno, te voy a decir, esa es una vieja discusión. Pensar que la poesía contemporánea no atiende a normas y a métrica o a criterios severos de organización rítmica es un error. Si ustedes leen la poesía de Neruda, para dar el ejemplo de uno de los fundadores de la poesía contemporánea en América Latina, verán que no hay rimen, casi nunca hay rimen en los poemas de Neruda, pero sí hay métrica, y que la métrica contemporánea es muchísimo más compleja que la métrica clásica, precisamente porque reúne las experiencias de la métrica tónica, de la métrica clásica, de la métrica latina, y la digiere. Pero si no hubiera un rigor métrico, pues ¿para qué escribir, como se dice, dividiendo los versos? Mejor escribir un solo verso de 4 kilómetros de extensión. No es eso. Sí hay rigor y sí hay métrica en la poesía contemporánea. Y la poesía libre de los grandes poetas es simplemente porque en ella se ha renunciado pues a las formas clásicas y cerradas de la métrica tradicional, ¿no? Los mismos escritores del siglo XVI llegaron a pensar que el alejandrino, el verso de 14 sílabas, que venía de la métrica francesa, de la latina y de la italiana, era una especie de armadura que obligaba al poeta a cerrarse un determinado tipo de ritmo. Y eso pasó también con el endecasílabo. El poeta contemporáneo, los más libres, Eliot, bueno, estoy pensando en los grandes poetas, Wallace Stevens, utilizan todas las formas, todas las métricas, y también la rima cuando es necesaria. Desde luego, toda la grande poesía es libre, pero no renuncia a las normas ni a la métrica, por supuesto.
¿En qué momento uno se puede sentir poeta? ¿Uno nace poeta o se hace poeta? ¿Y en qué determinado momento te puedes llamar poeta? Bueno, esa es otra pregunta clásica también. Se la respondo con palabras no mías, sino de Aristóteles, el célebre, grande filósofo griego, que decía hace milenios: se puede enseñar técnica, prosodia, métrica, historia de la literatura a una persona. Hay una sola cosa que no se puede enseñar, es el genio, el talento, la capacidad artística natural que existe en todos los hombres. Y evidentemente todas las personas tenemos capacidades musicales, poéticas, líricas, pero no todos tenemos el talento de Góngora o el de Dante, ¿no? Eso se descubre en el camino. Vuelvo a citar lo que decíamos en la mañana hablando de Whitman, que no era ni el más sabio, ni el más culto, ni el más sistemático de los poetas de su tiempo, y era el genio supremo, comparado con los grandes técnicos, lo dice Borges, lo dice todo el mundo, que escribían poemas perfectos, pero jamás lograron escribir las hojas de hierba. Y la frase de Borges era esta: Art happens, el arte ocurre y no sabemos cómo. Entonces, enseñarle pintura, técnica pictórica a una persona con capacidades es fácil, pero que lograr que esa persona produzca la obra de Uccello, o la de Miguel Ángel, o la de Leonardo da Vinci, o la del Greco, es otro problema. No se explica nunca cómo surgen las obras singulares, las obras inclasificables. Entonces, evidentemente, si hay dotes. Si yo hubiera estudiado, por ejemplo, danza, pues jamás hubiera sido un gran bailarín, porque nunca he tenido dotes para semejante cosa. Soy uno de los peores bailarines del mundo. Así que sí hay dotes naturales, hay capacidades, desde luego, ¿no? Un maestro puede dar, he visto muchos casos como ese, clases de canto y atender la formación musical de una persona. Pero si esta persona no tiene oído, no tiene voz y no tiene la percepción necesaria para llevar la gran interpretación de los líderes o de la ópera o de los oratorios de manera grandiosa y profesional, pues será siempre un artista mediocre. Entonces, claro que hay dotes naturales, pero una persona muy bien dotada se forma, El poeta nace, pero también se hace. ¿Cómo? Pues leyendo la vieja historia de no lean demasiadas cosas porque eso lo deforma a uno. Es una tontería, claro. En tanto más información, más cultura, más experiencia en la obra de los grandes autores tiene una persona, pues más fácilmente puede escribir, dotada o no, mejores textos. El poeta también se hace, claro, aún el originalmente dotado. Usted comenta que vivimos en un mundo que nos marca con su crueldad y a este mundo no podemos renunciar. Dice que ningún poeta puede escribir sin el mundo que lo rodea, o sea, el mundo cruel. Entonces, mi pregunta es, ¿todos aquellos poetas que le cantan a la vida o que escriben cosas bonitas sobre los pájaros, etcétera, etcétera, no quieren aceptar la realidad o qué pasa con ellos? Bueno, la realidad es muchas cosas. Es fealdad, pero también hay belleza. Tampoco todo lo que he escrito es negativo. He escrito poemas celebratorios, desde luego. Hay una parte de siempre felicidad y celebración de la belleza que nos circunda. De otra manera, pues no seríamos coherentes ni humanos. Desde luego, no es una tarea la perversión nihilista para escribir, no. Es algo que se nos impone, que se nos da bajo la presión de la realidad, pero también se celebra la belleza, claro está que sí. Un poeta, por ejemplo, escéptico totalmente. Alguien me preguntaba sobre lo que pensaba yo de Fernando Pessoa, el más grande poeta portugués del siglo XX. Es un poeta que también es celebrador de la belleza, también canta a la belleza, por supuesto. Todo lo hay.
César Vallejo, uno de los más amargos y terribles poetas del siglo XX, dramático, escéptico, está lleno a lo largo de toda su obra de poemas celebratorios. Entonces hay todo en las grandes obras poéticas, por supuesto, y artísticas. Usted dijo que se nace siendo poeta, que se tiene que ir formando por medio de la lectura, por medio de estar escribiendo. Pero muy personalmente yo considero que todos los que nacen poetas, todos los que nacen pintores, alguien, un grande, le da el flechazo para seguir este camino. Mi pregunta es, ¿qué autor o quién le dio el flechazo para seguir este camino y no haberse ido por la danza? Bueno, pues porque uno percibe que no tiene tales facultades, ¿no? Por ejemplo, yo tuve tentación y formación además de dibujante y de pintor. Mi padre era un gran dibujante. Llegando el tiempo pensé, pues, ¿qué podría yo llegar posiblemente a dibujar y pintar? Pero primero, hay que dedicar la vida a eso, a una especialidad. Segundo, nunca creí ser un superdotado para la pintura, ¿no? Picasso, a los 10 años, pintaba como un dios, y casi todos los grandes pintores del mundo lo han hecho. Ahora, hay un tipo de tarea que no permite tan fácilmente la aparición de los niños prodigio, Aunque Lope de Vega, el genio, el fénix de los ingenios de españoles y renacentistas de España, tuviera grandes capacidades, sus obras maestras no son las de la etapa en que escribía en latín poemas a los 5 años. Las obras son del periodo posterior. Hay tareas, la literatura es una de ellas, que requiere mucho más formación. Así se ha superdotado el autor, y hay que señalar que se han frustrado muchos grandes dotados por no desarrollarse culturalmente para hacer una obra mayor. Eso desde luego, eso existe. Es necesario cultivar el arma, ¿no? Por más experto que sea un espadachín, tiene que aprender técnica para ser verdaderamente el espadachín mejor del mundo, ¿no? No bastan las dotes naturales. Y ciertas cosas, la filosofía, por ejemplo, pues no permite que un niño prodigio escriba una obra como la fenomenología del espíritu, o como el Capital de Marx, o la razón pura, la teoría de la razón pura de Kant, a los 12 años de edad. Eso requiere una formación mucho más compleja, ¿no? Entonces hay ciertas tareas que requieren más trabajo cultural y más lectura y más formación, ¿no? Un monstruo como Mozart, la música no es conceptual, como decíamos, sí, era capaz a los 12 años de escribir obras geniales. Casi todos los conciertos de violín de Mozart, que por otra parte murió muy joven de por sí, son obras magistrales, pero no implicaban una formación cultural, sino dotes absolutamente naturales como la de los pájaros. Y las obras mayores de Mozart no son esas, de todas maneras. Son las obras de su madurez musical, de su madurez cultural, con todo, y que tenía dotes divinas de genio y de compositor. Hace rato hablábamos de un poco sobre las influencias y demás, ¿no? Entonces comentábamos que Cada cosa es Babel, guarda cierto paralelismo con Muerte sin fin de Gorostiza, ¿no? Pero, por ejemplo, en Muerte sin fin vemos como un Dios asfixiante, imposible de alcanzar, mientras que en Cada cosa es Babel, el poeta es el Dios, ¿no? Es el que da vida a los objetos. Entonces me gustaría que hablara un poco más sobre la relación que guarda Cada cosa es Babel con Muerte sin fin. Pues no solamente guarda precisamente pues un poema de la madurez. El intento era exponer una visión de todas las posibilidades del habla poética y verbal. No solamente con Muerte sin fin, era un diálogo pues con toda la poesía que la precede en ese terreno de la poesía metafísica, intelectual, o la poesía de obsesiones metafóricas y de tropos complejos. Está detrás Rilke, está detrás Góngora,
Está detrás también, por supuesto, Darío, y están todos mencionados dentro del poema. Hay referencias a todo esto. En realidad, es un diálogo con la poesía anterior y un rompimiento. El poeta que escribe una cosa nueva y original comete necesariamente el parricidio, pero el parricidio no implica la del desprecio completo del padre, sino su reconocimiento. La discrepancia está dentro de una obra que logra decir sobre el mismo terreno o las mismas obsesiones de un gran autor cosas nuevas. Eso es lo que se intenta hacer. No siempre se logra, ¿no? Y yo no creo haber logrado con Cada cosa es Babel lo mismo que Gorostiza en ese milagroso poema que es Muerte sin fin. ¿Qué opina usted de que en estos momentos no hay una verdadera educación humanista en el sistema educativo? Ese es otro tema que pertenece más bien. El poeta no es un trabajador social, tiene puntos de vista sobre los métodos y los caminos que debe llevar la educación en un país, pero no es un educador el poeta. El poeta trabaja con materiales culturales y la educación, bueno, pues es un trabajo práctico y cultural también, por supuesto, que implica ciertas normas, ciertas disciplinas, que no son las mejores en México, por supuesto. Alguna vez, hablando con un secretario de Educación de la última época, le decía yo que era mucho mejor la escuela primaria de mi tiempo y que los jóvenes de mi tiempo en la secundaria o en la preparatoria aprendían, también los de la primaria aprendían más literatura porque la práctica escolar era leer textos de cualquier lengua, de la nuestra o de otra, traducidos o no, para impulsar a los alumnos a interesarse por una determinada labor y una determinada profesión o un determinado arte. También la práctica de la música, por ejemplo, que nosotros hemos abandonado, ha hecho que seamos un país prácticamente analfabeto en música. En Alemania hay 300 teatros de música clásica, nosotros tenemos uno. No hay enseñanza musical, tampoco hay enseñanza literaria. Entonces la práctica educativa, por supuesto, debe ser revisada, pero no por los escritores, sino por los técnicos y los maestros.